Tierra con Julio Peñalosa Bretel. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Cable a Tierra. Esta noche conversamos con Iván Lima, quien ha sido ministro de Justicia del gobierno del presidente Luis Arce. Él hubiera querido hacer alguna cosa más que no pudo, y eso nos lo va a contar en el programa. Pero además vamos a analizar todos los alcances de la relación de la justicia con la política, la relación de la justicia con el ciudadano, qué cosas tendrían que hacerse, cuáles son las decisiones que debiera tomar la Asamblea Legislativa Plurinacional para que la justicia boliviana vaya corrigiendo un montón de problemas estructurales y de funcionamiento cotidiano. Sobre estos temas y los vinculados también a la justicia y a la política con personajes como Áñez, como Camacho, como Pumari y como Evo Morales, de esos temas vamos a hablar esta noche con Iván Lima. Bienvenidos. Y ahora sí, doy la bienvenida a Iván Lima, exministro de Justicia, ahora dedicado también a actividades políticas, pero por supuesto él, en primer lugar, abogado, con un largo recorrido en la vida pública de nuestro país. Iván, bienvenido, está en Santa Cruz de la Sierra, por eso hacemos esta conexión. Bienvenido a Cable a Tierra. Pretendemos en esta conversación una mirada un poco más estructural, con una proyección algo más extensa acerca de lo que ha venido aconteciendo con la justicia boliviana en los últimos 5 años. Tu experiencia como ministro creo que ha sido muy importante. Y comienzo por una pregunta que tiene que ver con los inicios del gobierno en el que participaste, en el gobierno del presidente Luis Arce, acerca de una pretendida reforma de la justicia en la que inicialmente parecía que participaban algunos abogados, algunos constitucionalistas de larga trayectoria y de reconocido prestigio, pero que lamentablemente creo que eso en el camino se fue perdiendo. ¿Qué pasó con esto y cuál es tu diagnóstico de lo que está pasando en este momento con la justicia boliviana? Bienvenido. Buenas noches, Julio. Gracias por el espacio. Sí, definitivamente la justicia en un país y en los últimos años en Bolivia ha requerido grandes esfuerzos. No voy a detenerme mucho, pero creo que es bueno reflexionar lo que ha pasado históricamente en el país. Desde la fundación de la Real Audiencia de Charcas, Bolivia ha girado en torno a los doctores del derecho y los juristas en Chuquisaca, en Sucre. El Virreinato de la Plata dependía de las decisiones que se podían tomar en la Real Audiencia, y sin ir tan atrás, cuando se crea la Corte Suprema, que ha cumplido recientemente un aniversario, no es en 1825, hay un momento en el que la Corte Suprema tiene una época de oro, te diría de 1900 a 1925, Pantaleón Dalense, Luis Paz especialmente, y un tribunal que definitivamente descollaba en la región. ¿Qué ha pasado entonces si teníamos una Corte Suprema tan destacada con gente que iba a San Francisco Javier a estudiar de todo el cono sur de América? Definitivamente la política ha tenido que ver mucho. Desde la Corte de Paz, desde la Corte de Dalense y de los grandes juristas que están en el momento de la Guerra del Chaco, pasamos a la Corte del MNR. La Corte del MNR es la que termina de enterrar la justicia boliviana, que estaba yendo mal ya desde la época de la Guerra del Chaco. Ya había bajado la calidad de sus fallos, pero es la Corte del MNR la que, iniciada el 52, termina de generar un criterio de politización de la justicia y de criterios no jurídicos, sino políticos. Las cortes de la dictadura te diría que son funestas para el país. Pensar que ha habido gente como Reinaldo Peters, que tuvo que presentar una acción de libertad, un habeas corpus en papel higiénico, y que no hubiera tenido ninguna repercusión, y todos los desaparecidos que en la época de la dictadura no han tenido ninguna posibilidad de incidencia en la vida del país, te muestra una corte, la de las dictaduras, que era totalmente servil al poder político, no le decía nada a Banzer, a García Meza o a cualquiera de los dictadores. Por lo tanto, es interesante ver que no ha sido el periodo anterior al momento en el que estamos el de mayores sombras
porque es en la democracia, en 1982, que comenzamos a poder evaluar dónde estamos y de dónde estábamos partiendo para esa Corte Suprema y para ese Poder Judicial de 200 personas que no tenía mayor incidencia política en el país. Es a partir del 82, con el juicio García Mesa, que se empieza a tener un rol político de los tribunales de justicia del país. Y entre el 82 y el 2025, este año, son innumerables los procesos de reforma. Permíteme señalar que creo que el fundamental, el inicial, el que parte la reforma es el de Luis Ocio Sanginés y los acuerdos de los 2/3 en la vicepresidencia del país. Definitivamente, Luis Ocio es el que inicia este proceso de reforma que entre el 82 y su mandato como vicepresidente no había avanzado sino en el juicio a García Mesa y alguna otra acción de la Corte Suprema en ese momento. Es a partir de Luis Ocio que se inicia un proceso de reforma que tiene un hito fundamental con René Bladman. René Bladman definitivamente es el que da inicio a la reforma penal en Bolivia, porque si había algo malo en la justicia boliviana, era la justicia penal. No solamente con los desaparecidos, con los torturados, con la gente que no recibió justicia, sino con una indolencia total del gobierno del general Banzer, que aprueba el Código Penal Banzer, y hasta ese momento con algo que era medieval. La reforma que inicia Bladman parte de un equipo del cual formaban parte muchos destacados juristas de la Universidad Católica, Reinaldo Imaña, el mismo Eduardo Rodríguez, todo el equipo de Carlos Miranda, Bernardo Guayar. Es un equipo completo que en la época de Bladman, yo era estudiante en ese momento, en 1995-97, inicia la reforma penal, la reforma judicial en Bolivia. Con la creación del Tribunal Constitucional, el Consejo, recibimos la visita de Luis Paulino Mora de Costa Rica, de Alberto Binder, de Strattenberg. Los juristas más destacados de la región y del mundo vienen a Bolivia a encarar la reforma judicial, la reforma legal, sacarnos de la Edad Media, sacarnos del tener a la gente en la cárcel por deudas a la modernidad. Y ahí los hitos son muy fuertes y el enfrentamiento con los colegios de abogados y los casi en ese momento 3,000 juristas del país fue terrible. Acuérdate que a Bladman lo querían colgar por la ley Bladman porque ya suprimimos el apremio corporal, la cárcel por deudas, la fianza juratoria, la reforma penal, el Código de Procedimiento Penal. Hay un inicio fuerte. Viene Luis Vázquez, viene la transición hasta llegar a la Asamblea Constituyente. Ahí el rol de Chunca Gutiérrez es importante, el delegado presidencial de Goni, de Eduardo Rodríguez, que era presidente del Tribunal Supremo, pero no llega a cuajar el proyecto. Es en la Constitución del 2009 donde entramos a la debacle o al momento más crítico y a la decisión que creo es la más grave y la que tenemos que corregir: elegir jueces por voto popular. Elegir jueces por voto popular, que es la apuesta del 2009, lo ha hecho México ahora en junio. 129 millones de mexicanos van a votar 12 millones, 13% de su padrón va a votar, y estamos en un momento en el que las críticas de todo el mundo jurídico a esa elección judicial en México son terribles, y hay seguramente unos resultados que el tiempo va a poder evaluar. No quiero detenerme en la elección de México, no hay otro lugar en el mundo que elija a los jueces por voto popular. Japón, ratificatorio, algunos estados de Norteamérica, Suiza. Es una decisión muy grave la que tomamos de elegir a jueces por voto popular. Y en ese momento había consenso de Camacho, de Luis Arce, de Carlos Mesa, de todos los programas, si revisas los programas hace 5 años, de revisar la elección y por lo tanto de ir a una reforma constitucional. Lo mismo ahora, en esta elección, 6 de los 10 partidos plantean eliminar la elección de voto popular. Y para hacer eso necesitas una reforma constitucional. De hecho, todo este análisis hasta este momento para demostrar que no es que ha habido un momento de luces, un momento en el que la justicia estuvo bien. Es una justicia que ha ido bien en la audiencia de Charcas y en 1925 con Luis Paz. Luego ha sido un desastre todo lo que ha pasado. Y tenemos en este momento la obligación histórica de corregir el tema o mejorar el tema, como lo ha propuesto Juan del Granado, de la elección de jueces por voto popular. Esto es reforma constitucional. Por eso había necesidad de tomar esa discusión en serio y plantearla como una discusión de largo plazo.
Respondo tu pregunta y disculpa que me haya tomado tanto tiempo, pero es importante entender el contexto de lo que hablamos. Fracasa la mesa de notables, fracasa el modelo que habíamos propuesto de largo plazo de reforma estatal, porque el presidente Luis Arce decide que no debe ir ese proceso y porque Evo Morales no quería o no pensaba que la independencia judicial era importante. A partir de que el presidente Arce y el expresidente Morales deciden no continuar con ese proceso, difícilmente el ministro de Justicia iba a poder enfrentar una decisión ya asumida a ese nivel. Iván, a propósito de toda esta pequeña, breve lección de historia sobre la justicia en Bolivia, desde la audiencia de Charcas, pasando por los inicios del siglo XX, estoy absolutamente de acuerdo, coincido en que la justicia nunca ha estado mucho mejor que ahora. Solo que ahora la exacerbación a través de redes sociales hace que las cosas sean como más escandalosas, haya un tinte más sensacionalista en el manejo informativo. Pero yo quiero saber cuál es tu criterio con respecto del ciudadano que tiene que litigar a través de abogados en el día a día, que tiene problemas por una propiedad, por una diferencia de opinión para una asistencia familiar, esos que tienen que ir a los juzgados todos los días, tienen que peregrinar y que tienen enfrente jueces que por abajo tienen operadores que piden plata, lo que llamamos vulgarmente coimas, y que hacen que la justicia realmente esté resquebrajada. ¿Qué hacemos con todo eso? ¿Cuánto gana un juez en Bolivia promedio como para pensar que ese juez no se va a corromper? ¿Cómo ves ese problema desde el punto de vista de la cotidianidad del ciudadano, que no está metido precisamente en problemas de orden político, que no tiene nada que ver con que si Áñez está justamente presa o no, o Camacho o Pumari, sino que tiene problemas relacionados con su vida personal que no puede resolver porque la justicia lo tranca o porque le pide dinero? Sí, Julio, creo que es importante entender. Hay una frase que he aprendido de René Bladman, justamente: no hay que descubrir el agua tibia. Cuando en el mundo tienes una solución correcta, tienes una buena solución, no tienes por qué decir acá que estás inventando la pólvora, porque el derecho ya está todo escrito, hay buenas prácticas, malas prácticas, y tienes un contexto mundial que te permite cobrar una deuda en 24 horas. En Bolivia, cobrar una deuda te podría tomar muchos años de tu vida. La asistencia familiar en el mundo, alimentos en Argentina, hay una reforma en Chile que nos pareció buenísima, que la tomamos con consenso en la Asamblea, pero no llegó a ver la realidad de esa reforma de asistencia familiar. Necesita algunos elementos y necesita que lo entendamos, Julio. 12 millones de personas, no todos litigan, hay menores de edad, pero todos tienen un derecho que defender. 1.200 jueces. Un juez en promedio te gana entre 15.000 y 18.000, los de la Suprema, igual que el presidente, al 22.000 bolivianos. En ese rango, claramente con el dólar paralelo y el dólar oficial, muchos de ellos que ganaban $3.000 ahora no están ganando ni $1.000. Pero bueno, esa es otra discusión económica, no estamos en este momento en ese análisis, pero ha bajado el sueldo de los jueces, y no era un sueldo malo para las 6 ciudades que no están en el eje. Quizás con esos 20.000, 18.000 bolivianos podías vivir muy tranquilo en Pando o en Tarija o en Oruro. Tal vez en el eje había que tener otros criterios para tener el sueldo, pero te decía que 12 millones de personas tienen 1.200 jueces. Es decir, que todos los delitos que ocurren en esta sociedad tienen que verlos 350 jueces. Todos los temas civiles que hay en el país tienen que verlo 280, 300 jueces. Solo tenemos 18 jueces que ven la situación de los 30.000 privados de libertad. ¿Te imaginas 18 profesionales atendiendo la vida de 30.000 personas? Haz un análisis de tiempo, de cuánto tiempo podrían dedicarle a cada uno de esos 30.000 privados de libertad, esas 18 personas, porque además en algunos departamentos tienes uno solo, no se los elige a tiempo, renuncian, no se los sustituye a tiempo, y de verdad pareciera que el embudo está ahí en el órgano judicial. Pero en realidad, cuando te hablo de ver el agua, de no descubrir el agua tibia, tenemos que entender que los problemas en todo el mundo no se solucionan incrementando la cantidad de jueces. No porque subamos de 1.200 a 5.000 o a 10.000 jueces va a mejorar la calidad de la justicia.
En realidad, lo que se ha visto en el mundo, en el derecho judicial, es que hay que buscar alternativas al tema judicial. El tema judicial tiene que ser como una operación de corazón o como una operación muy sofisticada. Los jueces no pueden ver todo. Los jueces tienen que ver la última parte del conflicto y tenemos que solucionar los conflictos de la sociedad mediante la justicia de paz, la justicia comunitaria, la justicia vecinal. El rol de los casi 100,000 abogados tiene que ser más activo en la solución del problema. No tienes que llevarle todos los conflictos de la sociedad a los 1,200 jueces. Es una pirámide y solamente deben ver los temas más graves, y en algunas sociedades como Estados Unidos, en realidad en todo el mundo, la Corte Suprema no te va a ver nunca, por ningún motivo, más de 100 juicios en un año. Eso sería un trabajo extraordinario. El Tribunal Constitucional Boliviano recibe 5,000 casos por año, con tendencia a subir a 6,000, 6,500 en años donde hay mucha actividad. ¿Tiene sentido lo que te estoy planteando? ¿Tiene sentido que tengas un tribunal constitucional que vea todo? Que vea la pelea entre dos folcloristas para una entrada del gran poder, o que vea la reelección presidencial. ¿Tiene que ver todo necesariamente? ¿Cómo está el modelo? ¿Cómo está la autorregulación de los jueces? ¿Y cómo se soluciona esto? ¿Cómo lo han hecho en el mundo? En el mundo han definido, primero, que la tecnología es fundamental. O sea, pasar de la época en la que teníamos papeles solamente, sellos, timbres y papel sellado, a la actualidad, es algo que la pandemia nos ha ayudado, pero que no es suficiente. Las audiencias virtuales, la notificación electrónica, en el registro de abogacía tenemos ya a 70,000 de 100,000 abogados que tienen registro de abogacía y correo electrónico y celular y WhatsApp, y los podemos notificar ahí. Eso es fundamental. Porque algo que nos tomaba mucho tiempo, en lo que tú preguntas del tiempo de los ciudadanos de justicia, era pagarle al oficial de diligencias para que notifique en Sopocachi, en Calacoto o al final del mundo. Eso no debería pasar nunca más, porque todos los abogados y los ciudadanos pueden acudir al WhatsApp, al teléfono, a la notificación en internet, en la página web del tribunal. Si eso que era fundamental se ha resuelto ya con audiencias virtuales, con notificación electrónica, ¿dónde estaría el problema? En el modelo de gestión. El modelo de gestión, cuando estaba el 1952 o 1991, para cualquier acción necesitaba en promedio 15 pasos: presentación de demanda, contestación, prueba, sentencia, apelación. Esos 15 pasos los podemos reducir a 3 pasos: pedido, argumentación del que está demandado y decisión del juez. Eso ocurre en las películas, ocurre en las series, en todo momento lo vamos viendo. No necesitamos 15 pasos, no necesitamos que vaya el expediente rotando en lugar de oficina en oficina. Necesitamos simplificar todos los trámites de manera que la decisión sea inmediata, se comunique rápidamente y no tenga que llegar todo al órgano judicial. Por eso necesitamos identificar cada uno de los pasos. Voy a poner el ejemplo de las dos cosas que tú has señalado. Derechos reales, la propiedad, donde los 12 millones de bolivianos que tienen una casita, que tienen que dejársela a su hijo, que tienen que comprarla, que tienen que dar anticrético, viven enfrentados con el monstruo de la justicia. Es tan complicado eso, es tan complicado vender algo. No es tanto como poner un contrato, acordar el precio y transferir. ¿Por qué eso, que es tan sencillo, te vendo mi casa en $100,000, me pagas y debería estar a tu nombre? Eso que en el mundo toma minutos, ¿por qué nos toma a nosotros meses? ¿Por qué nos toma años? Porque genera corrupción. Porque el sistema de derechos reales, en cada uno de los pasos de sacar fotocopia, de llevar el folio, de llevar al notario, de llevar al registro, te permite que se genere un grave grado de corrupción. Porque hay que pagar. Y como no hay un sistema informático, el cajero o el funcionario puede quedarse con dinero. Han intervenido esta semana en derechos reales porque hay irregularidades sobre esta temática en Santa Cruz. Esto te lo estoy planteando como algo que es posible hacer y que estaba listo para implementarse. Huaynahuasi, Casanueva le habían puesto en el Consejo de la Magistratura. Ya tenemos todo informatizado. Ya era cuestión de implementar la unión de derechos reales con los catastros de los municipios y hacer que el sistema del notariado entregue, cuando vayas a comprar una casa, tu folio real cuando sales de la oficina del notario. Te recuerdo y le recuerdo al país que han salido a decir
que el ministro de Justicia quería quedarse con las casas de todos los ciudadanos y abortó totalmente ese plan de reforma a derechos reales, porque a alguien se le ocurrió decir, alguien que luego no planteó la ley, que eso había que hacerlo por ley, que no era un tema de decreto, que había que esperar a que el Parlamento emita una nueva ley, que lo iban a hacer en 2 semanas, en 3 semanas, el próximo mes, años que pasan, porque esa ley de derechos reales es de 1800, de hace 2 siglos. Y el tema de la asistencia familiar es otra barbaridad más grande aún. La asistencia familiar es muy sencilla en el código y en el mundo. Tiene que pagar el padre o la madre a los hijos un monto suficiente como para que puedan alimentarse, educarse y tener gastos de salud. ¿Por qué eso, que es tan sencillo, tiene que tomarnos 2 años? ¿No es más fácil decir, el niño nació, este es su certificado, ese señor es el padre, esta es la cuenta bancaria, deposítese el monto de dinero a esa cuenta por los próximos 18 años hasta que adquiera mayoría de edad o termine sus estudios ese niño? Es súper sencillo. No requiere mayor prueba ni mayor argumentación, no requiere nada. Eso se puede hacer rápidamente en una sola audiencia, pero hay abogados en derecho de familia, hay padres que quieren hacer sufrir a la madre o que quieren darle un escarmiento en un divorcio, o madres que quieren usar a los hijos como una manera de extorsionar al padre, y se distorsiona, y para eso está el Estado, para garantizar el derecho de los niños y resolver esto rápidamente, abrir una cuenta bancaria, evitar de la cuenta del padre y pasarla a la cuenta de la madre o de quien está a cargo el hijo. Eso es automático. Te he hablado de 2 procedimientos. Todos los procedimientos en el país están mapeados, están organizados, están reducidos de 15 pasos, que es el promedio, a 2 o 3 pasos. ¿Por qué no hicimos esto? ¿Por qué no pudimos implementarlo en el sistema de justicia boliviano? Necesitamos que funcione la Asamblea Legislativa. Y todo esto que te hablo, que yo pensaba que lo hacíamos el primer año, no pasó de ver alguna comisión de diputados, porque decidieron que no había que aprobar créditos, pero tampoco había por qué lograr que el presidente Arce termine su gestión con la justicia reformada, transformada, porque ahí había un riesgo político. Claramente, si lográbamos los resultados que teníamos planificados, no estaríamos con un 1% o 2% de apoyo en este momento. Claramente aquí ha habido una motivación política de no importarle al pueblo boliviano, a determinados actores políticos, y decir que no le vaya bien al gobierno de Arce, porque si le iba bien, el gobierno de Arce repetía o alguno de sus ministros terminaba de presidente. Eso es la miseria de la política, la miseria de la Asamblea. Podíamos hacerlo, teníamos los elementos, la cooperación estaba decidida a apoyarnos, no era caro. La verdad que te digo que todo esto te va ahorrando tiempo, te ahorra plata, te ahorra recursos humanos y hace que el Estado sea más eficiente. La gente iba a estar contenta, la economía se iba a mover, íbamos a lograr seguridad jurídica para cientos de familias y tranquilidad para los más vulnerables. Pero eso no le importa a la Asamblea Legislativa, no le importó nunca. Los proyectos están en la Asamblea Legislativa. Te he hablado de 2. Son 20 proyectos que nos han parado en la Asamblea Legislativa. A propósito de todo este análisis que haces, Iván, para cerrar este bloque, quiero un pequeño apunte tuyo. Tú tienes que conocer el sistema informático del Ministerio Público, de la Fiscalía del Estado, que, según he podido informarme, es uno de los sistemas más avanzados del continente, uno de los más perfeccionados, que ha permitido que a los denunciantes que tienen algún proceso que plantear o alguna denuncia que hacer ante la justicia, se los atiende con rapidez, y precisamente el uso de la tecnología ha viabilizado esto. ¿Cómo ves esa evolución? ¿Hay una evolución, por lo menos en ese sentido, en cómo está funcionando la Fiscalía del Estado? Institucionalidad, Julio. Ramiro Guerrero, Juan Lanchipa, Roger Mariaca. Siempre tienes a la misma persona a cargo del sistema informático. El ecosistema Justicia Libre y el liderazgo de los 3 fiscales generales que te he mencionado ha ido consolidando una serie de temas en el Ministerio Público. Luces y sombras, como en toda institución, pero una luz fundamental en la tecnología. El problema que tuvimos es que el Consejo de la Magistratura
no conectó el sistema informático del Poder Judicial y el Tribunal Supremo trató de hacer otro sistema paralelo Por para separado. algo que ya está. Por separado. Ya está el tema de justicia libre. Por eso, respondiéndote, es de las cosas mejores que hemos hecho. Justicia libre y el rol de los 3 fiscales generales y del actual fiscal general que lo está impulsando y que lo está mejorando y que lo está... eso que tenemos que tener en Bolivia. Nadie tiene por qué comenzar de cero. Hay que comenzar de lo que ha hecho tu antecesor. Lo que hemos hecho en el notariado es algo que parte del trabajo de Héctor Arce, continúa en mi gestión y lo ha seguido César Siles y ahora lo está haciendo Jessica Sarabia. Somos el mejor sistema notarial de la región. Un boliviano que omite un poder en España lo tiene en la tarde en Bolivia. Tenemos ya una seguridad muy amplia, ya no vas a escuchar casos de falsificación de documentos notariales. El SIMPLU, el sistema notarial, tiene también un reconocimiento importante. Reconozco hoy el rol de Milton Barón y de las asociaciones de notarios, pero todo esto parte de ese concepto. Las reformas judiciales son de largo plazo, requieren institucionalidad y requieren avanzar, no estar comenzando todo el tiempo de cero. Creo que son 2 ejemplos en los cuales la tecnología nos ha hecho ver como un país que sí puede tener solución. Tenemos reconocimientos en ambos sistemas a nivel internacional. Somos el primer país en tener Iberfides funcionando y definitivamente es algo que está haciendo bien tanto la Fiscalía General del Estado como el DIRNOPL. Bien, vamos a hacer una primera pausa y luego entramos en la tercera y última parte del programa y le vamos a preguntar cosas vinculadas con el Tribunal Constitucional y con la relación de la justicia con la política a Iván Lima. Vamos a la pausa. Continúo conversando con Iván Lima, exministro de Justicia, ahora vinculado también a actividades políticas en plena campaña electoral. Y esta última parte del programa la quiero dedicar a analizar lo que ha venido sucediendo con la justicia. Sí, hay que cerrar el tema, Iván, y pregunto, hay que ir definitivamente a otra modalidad, hay que superar esto de la elección judicial de los ciudadanos, de las autoridades judiciales, y hay que buscar otro modelo, no sé si retroceder o repensar, en primer lugar eso, y segundo, la fragilidad de la administración de justicia, pero como un concepto general, cuando se chocan el Tribunal Constitucional con el Tribunal Supremo Electoral y empiezan los cortocircuitos, se difiere la elección judicial última, se eligen autoridades parcialmente, otras quedan autoprorrogadas. Todo este berenjenal, a ver, ¿cuál es tu diagnóstico y cuáles son las líneas que tú propondrías para efectivamente encaminar lo que ustedes buenamente quisieron hacer, tú como ministro quisiste hacer, y ya lo has dicho claramente, hubo una decisión política o 2 decisiones políticas que lo impidieron? Julio, cuando analizábamos en la Comisión 898 la crisis que se nos venía el 31 de diciembre del estamos a 2023, 2024, perdón, teníamos un grave problema. El mandato de los magistrados es de 6 años. Siendo de 6 años, como el mandato del presidente o de un alcalde, debiera terminar inmediatamente y debiera venir su sucesor. El 17 de agosto vamos a elegir nuevo presidente y el 8 de noviembre va a asumir. No debería poder prorrogarse ni un solo día. Áñez y los parlamentarios, la asamblea de Áñez, se prorroga, los alcaldes también. Sí. No está bien, eso es inconstitucional, no es lo normal. Y había que tomar una decisión. ¿Qué hacemos? ¿Cerramos los tribunales? Los parlamentarios, la asamblea, no estaba haciendo su trabajo. Teníamos un proceso que estaba regulado con un reglamento inconstitucional, con una serie de vicios y problemas que nos impedía o que nos más bien permitía decir que ese proceso iba a fracasar. Y ese escenario en ese momento representaba una serie de debates jurídicos y políticos. Muchas personas decían que el presidente emite un decreto supremo. 31 de diciembre termina mandato de 6 años, el presidente emite decreto supremo. Lo hizo Mesa, lo hizo Evo,
porque no lograron ponerse de acuerdo y ampliaron por decreto supremo o designaron magistrados consejeros de los tribunales de justicia. Opción 1. Opción 2, exhortemos, hablemos del Tribunal Constitucional hacia la Asamblea Legislativa, pidiéndole que acelere el proceso de elección por voto popular, que es lo que dice la Constitución. Entre esos dos caminos, el decretazo que pedían todos, que pedían muchos, y la sentencia constitucional de prórroga, hubo análisis, hubo debate, discusión, se llevó este tema a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hubo opiniones, hubo reuniones, había que encontrar la mejor salida convencional y constitucional a este problema. Hay un informe, el de Cohesión Social, que se refiere expresamente a esta temática. Y había que ver el mundo, lo que te digo, el agua tibia. España ha estado 5 años con prórroga. No te digo que sea lo ideal, está mal. Hay otros estados que tienen prórrogas más amplias y las mismas instancias internacionales, cuando no viene tu sucesor, tienes que prorrogarte, tienes que seguir en el mandato. Tomó la decisión el Tribunal Constitucional, pero era excepcional, era limitada, era urgente que se elija por voto popular. No hubo un proceso transparente, no hubo un proceso limpio. Las señales, los marcadores, todo lo que ha pasado con respecto a la crítica a la elección, a este proceso, termina con una elección parcial como la que tú señalas. Y aquí los caminos son muy claros. Ya no es el presidente Arce el que va a tomar la decisión en este caso, es el próximo presidente. El próximo presidente, el 8 o 9 de noviembre, podría tomar la magnitud Dunn. El señor Dunn dijo, mientras leo el discurso, la primera hora, voy a pedir que los ciudadanos vayan a detener a los magistrados y los lleven presos porque están cometiendo un delito en flagrancia. Esa es la magnitud Dunn, un extremo con el que no estoy de acuerdo. De decir, hay delito flagrante, vayan y detengan a los magistrados. El otro extremo es el respeto a la Constitución. Yo me inclino por el respeto a la Constitución. Y el respeto a la Constitución me dice que el órgano ejecutivo, el próximo presidente, tendría con la Asamblea que sacar una convocatoria que este Parlamento, el peor de la historia, no ha sacado. Porque para completar el mandato de los magistrados, de los 5 del Supremo, del Constitucional y los 2 del Supremo, tienes que hacer elecciones de acuerdo a la Constitución. Esas son las dos magnitudes. Entre la magnitud de convocar elecciones para completar los tribunales de Sucre y la opción que tienes en este momento de Dunn, me inclino por una salida política, por un acuerdo nacional, por un gran acuerdo como el que propuse al inicio de mi gestión de ministro. Tenemos que hablar con Sucre, con el presidente del Tribunal Supremo, con Romer Saucedo, con el presidente del Tribunal Constitucional, con el Consejo, con la clase política en pleno para encontrar una salida jurídica constitucional de naturaleza política que nos permita solucionar este problema. Mira la gravedad de este tema. Ya ha corrido un año de 7 magistrados del Tribunal Supremo. Hay 2 que si se los elige tendrían un periodo de 6 años, que ya no casa con el de los que están ahora, de los 7 que ya tienen 5 años por delante. Nunca más vamos a lograr que empareje el mandato de los 9, y los 9 tienen que tener el mismo periodo, tienen que iniciar y terminar con la misma composición. Son muchos problemas jurídico-constitucionales que tenemos para no verlos. Hay que empezar a trabajar en una salida política, jurídica, constitucional, respetando el voto de los ciudadanos. Los electos en Sucre son electos por voto popular y el mandato democrático dice que deben terminar su periodo, pero necesitamos encontrar una solución a esta problemática. Y esta es jurídico, político, constitucional. Va a depender mucho, por eso te hablaba la magnitud Dunn. Hay gente que no tiene idea del derecho y opina, y la magnitud estrictamente constitucional, que por 2/3 el nuevo Congreso convoque y se hagan elecciones. En el medio tiene que haber algo que le permita tranquilidad al país y una salida en el marco de la Constitución. Esto es lo que viene por delante. Desde el 8 de noviembre, el trabajo del próximo vicepresidente, presidente de la Asamblea, es fundamental. Y el trabajo que tenga el próximo presidente de consenso, de diálogo, de acuerdo, va a requerir que empecemos a solucionar estas temáticas y estos problemas. Es política.
es política. Yo he aprendido en estos 4 años que no es irresponsable decir voy a hacer cumplir la Constitución, porque a veces la Constitución no está bien, se está aplicando mal, o el derecho ha evolucionado y tienes que ir a reclamar al tribunal que la Constitución se ajuste, se interprete, se lea de una forma diferente. Quiero precisar esto porque se puede malinterpretar esta declaración que acabo de hacer. La misma Constitución norteamericana, permítame usar este ejemplo, decía que la esclavitud estaba permitida y luego decía que la esclavitud era un crimen de lesa humanidad. O decía que el aborto estaba permitido y luego decía que el aborto no estaba permitido para luego volver a la tesis anterior. La Constitución se lee por los jueces y la Constitución evoluciona con las sociedades, no está escrita en piedra. Por eso es bueno tener un tribunal que la va interpretando y la va ajustando, pero lo que está claro no se interpreta. Ese es el otro principio jurídico fundamental. Y ese es el escenario que tenemos que tener a partir del 8 de noviembre, un diálogo sincero, constructivo, con todos los actores de Sucre, los actores de Plaza Murillo y definitivamente con lo que propuse en mi gestión inicial de ministro, con confianza de la gente. Si la gente no ve en esa mesa a Eduardo Rodríguez, si no ve a Carlos Goitia, si no ve a Lucho Vázquez, si no ve a José Antonio Rivera, si no ve a los juristas que le generan confianza al país en cada una de sus representaciones y composición política y social, no va a aceptar esto que es muy complejo. De lo que te estoy hablando, de ese encuentro, de ese diálogo y de esa posibilidad de sacar una solución, no es algo que hace cualquier persona, es algo que necesitas de alto conocimiento y altísima especialidad, pero hay que hacerlo. Hay que sentar a los expertos, a los mejores y darle una solución al país, porque estamos en un momento de inflexión, de fin de ciclo, que necesita una respuesta política, jurídica y constitucional. Te voy a plantear ahora, Iván, varias preguntas en una para no interrumpirte y para no hacerlo uno por uno, a partir de un tema que a mí me tiene periodísticamente siempre obsesionado. Eso de utilizar desde hace muchísimo tiempo la cantaleta de los presos políticos. Y en ese contexto, las oposiciones al gobierno del MAS y PSP han venido insistiendo permanentemente que tanto Evo Morales como el gobierno del presidente Arce se han caracterizado por utilizar la justicia para hacer persecución política y para reducir las posibilidades y los derechos y la capacidad de maniobra de sus adversarios políticos. Y ahí te voy a poner 4 nombres y tú los irás analizando conforme vayamos avanzando en la comprensión de esa relación tan conflictiva entre política y justicia. 1. Yanine Áñez, caso golpe de Estado 2, se la juzga como ciudadana ordinario. Caso golpe de Estado 1 también se lo hace por la misma vía y creo que debió ser ese un juicio de privilegio, un juicio de responsabilidades. Número 2, Luis Fernando Camacho, detenido también, con detención preventiva por ahora, sin claridad en el proceso que se está llevando adelante contra él. Marco Pumari, acusado de haber sido partícipe del incendio del Tribunal Departamental Electoral de Potosí. Y finalmente el tema más complicado y el que nos tiene entrampados hace muchísimos años, el de la habilitación o inhabilitación de Evo Morales, pero no desde el punto de vista estrictamente personal, sino desde el punto de vista conceptual, de que si 2 mandatos seguidos o 2 mandatos discontinuos implica necesariamente la imposibilidad de que un candidato o un expresidente o una exautoridad pueda volver a intentar o pueda volver a optar por un cargo en esa misma responsabilidad. Entonces tenemos Áñez, Camacho, Pumari y Evo Morales. Julio, un programa necesitamos para cada uno de ellos. Yo confío en tu capacidad de síntesis. Siempre he confiado. Lo que pasa es que tenemos un informe del GIEI, del Grupo Internacional de Expertos Independientes, que nos da el marco conceptual. El que quiera, las nuevas generaciones que quieran entender lo que está pasando en el país, vayan al informe GIEI de Bolivia. Es con el de Ayotzinapa y con el de Guatemala, son los ejemplos en los que la CIDH ha actuado correctamente, y no el ministro de Justicia ni alguna persona ex ministro de Justicia, alguna persona con
inclinación política puede decirte lo que ha pasado. Es un grupo internacional de expertos independientes de la más alta talla moral que nos dijo que ha habido graves violaciones a los derechos humanos durante la crisis que encabezó Yanine Áñez. A Áñez se la ha juzgado en su rol de senadora en el caso Golpe de Estado 2. Tiene una sentencia condenatoria ejecutoriada por Tribunal Departamental de la Paz, por Tribunal Supremo de Justicia, por Tribunal Constitucional. 10 años de privación de libertad por lo que hizo hasta el momento que jura como presidenta. Esa ha sido mi argumentación siempre. Después de que asume como presidenta, tenía derecho a juicio de responsabilidades. Eso también lo he dicho siempre, me ha causado muchos problemas y he presentado 4 juicios de responsabilidades contra ella. Uno de los juicios de responsabilidades, en este momento el caso de Eva, ha vuelto al debate jurídico. Seguramente vamos a tener una respuesta de los tribunales de Sucre sobre dónde se la juzga a ella. Hay una difícil configuración ahí sobre la doble instancia, sobre temas procesales, pero está en discusión. Lo que no está en discusión es una sentencia en Golpe de Estado 2 por lo que hizo hasta llegar a jurar como presidenta de 10 años de cárcel que está totalmente ejecutoriada, oleada y sacramentada, como se diría. El tema de Camacho es más complejo. He escuchado que Andrónico Rodríguez dice en su tuit que se lo debe juzgar por Sacaba y Sencata, y es otra de las imprecisiones de Andrónico. Camacho no está en el juicio Sacaba-Sencata. El juicio está actualmente desarrollándose en la Ciudad del Alto, tiene a más de 18 personas, encabezando Áñez la lista, militares, policías, exministros que están siendo juzgados en la Ciudad del Alto por estos graves crímenes cuyos hechos están en el informe GIEI. Está en juicio en este momento en el Alto esta temática que es tan relevante. Y quiero aprovechar el tema de Camacho y Pumari, porque están en el mismo proceso, para plantearles claramente la discusión que hay en ese caso, que está paralizado. El terrorismo en el mundo, hacer estallar las Torres Gemelas, hacer lo que ha ocurrido en España con los trenes, lo que ha sido ETA, el terrorismo es algo muy grave, es algo que se configura internacionalmente como un acto que es gravísimo y que tiene convenciones internacionales que lo regulan. Pero en Bolivia, terrorismo también es la protesta social. Y no hemos tenido el cuidado de diferenciar la protesta social del delito de terrorismo. Yo lo planteé en su momento con Adriana Salvatierra en el gobierno de Áñez. Al Tribunal Constitucional le dijimos que sedición y terrorismo eran inconstitucionales. El tribunal acogió en parte, dijo sedición inconstitucional, expulsaba el ordenamiento jurídico. Terrorismo está todavía pendiente de decisión en el Tribunal Constitucional, porque es un tipo penal amplio y el derecho penal tiene que ser preciso, tiene que ser claro, exacto, tienes que saber de qué te están acusando para que vayas a enfrentar un juicio penal. Y el tipo penal boliviano no cumple el estándar. GIEI lo dijo, García Sayán lo dijo, CIDH lo dijo. Está mal lo que han hecho bolivianos. Corrijan, ajusten, cambien la ley. Es otra de las leyes que le he mandado 3 veces a la Asamblea. Por eso estamos por entrar a la lista gris del lavado de dinero, porque la Asamblea ha sido la peor de la historia. Pero vuelvo al punto. Acá el tipo de terrorismo tenía que haberlo cambiado a la Asamblea. 3 veces mandamos proyecto de ley. Camacho lo ha llevado al Tribunal Constitucional y hasta que el tribunal no decida eso, no va a haber una solución a este problema jurídico de Camacho y de Pumari. Si el tribunal... Y yo te voy a decir una frase que también me ha parecido fascinante de algún político mayor que yo. Los jueces son una veleta muchas veces que va marcando la señal del ganador en las elecciones. Son los mejores analistas políticos en muchos tribunales. No sé qué va a pasar con ese caso, porque está al final de un mandato, al inicio de otro. ¿Qué dirá el tribunal sobre ese tema de terrorismo? Como jurista te digo que el tribunal no podría mantener ese tipo penal porque es inconstitucional, inconvencional, y no lo digo yo, lo dicen todas las fuentes del derecho que hay. Ese es el estatus en el que estamos. Áñez condenada a 10 años, ya los va a cumplir. No es que hayan pasado 10 años, sino que ella es muy inteligente y está haciendo 3 por 1. Está estudiando, está trabajando y cada día de privación de libertad a ella le vale por 3. Si cumple 1 año, en realidad está cumpliendo 3. Entonces ya está cerca de cumplir su mandato, perdón, su detención condena. Y seguramente hay otros escenarios que se vienen. Termino con esta idea. Hay un rol del Tribunal Constitucional y hay un rol de la Asamblea
que no se han utilizado correctamente, y lo que viene en el próximo gobierno y la próxima asamblea debería estar marcado por una reconciliación nacional. Yo se lo planteaba al presidente cuando era ministro, había necesidad de hacer una amnistía y un indulto, no de los delitos de lesa humanidad, no de los delitos que van a graves violaciones de derechos humanos, pero el país está congestionado, 30,000 personas en las cárceles, muchos de ellos, como Richard Mamani Martínez de Tarija, 9 años en la cárcel, 9 años de su vida sin que haya sido culpable, siendo inocente. Hay que hacer algo, y una salida de reconciliación es ir a la reforma judicial en serio, pero también pensar en una amnistía y un indulto serios con el próximo presidente. El otro es el otro y el último y el más controvertido y el que nos ha entrampado desde el referéndum del 21F es el tema de Evo Morales. Que lamentablemente el tema se focaliza en la persona, pero en realidad yo creo que necesita de un análisis más genérico, despersonalizado, justamente para evitar estas contaminaciones políticas que nos llevan a generar percepciones y criterios un poco tendenciosos. 24 de julio del 2025, Julio. Te voy a decir el derecho hoy, porque el derecho hace 5 años atrás era diferente y puede que el derecho el próximo año sea diferente. Tiene que entender Evo Morales especialmente y el evismo que lo que dice Iván Lima es hoy. Lo que dijo antes o lo que pasará o diré a futuro es porque el derecho ha estado cambiando en esta materia. 84-2017, derecho humano a la reelección. Era el derecho vigente. No lo dije solamente yo, lo dijo Almagro también. Sería discriminación no permitir que Evo Morales participe, porque el derecho vigente del tribunal decía que podía ir a la reelección. Luego, en el tiempo, va evolucionando la decisión del Tribunal Constitucional Boliviano, pero especialmente de la Corte Interamericana, porque el 2017 se había basado en un artículo del Pacto de San José, el 23 del Pacto, permitió al Tribunal Constitucional habilitar la reelección indefinida en todos los momentos, por todos los periodos necesarios. Opinión consultiva 2021, Corte Interamericana dice que eso está mal, opinión de Menezes, opinión de todos los juristas, vinculante para el país, y cambia la línea del Tribunal Constitucional Boliviano, la 1010, el 2023, luego la 7-2025 este año, y cierra toda posibilidad de reelección directa, inmediata, o con periodos sucesivos, como está pasando con Evo Morales, que fue presidente, vino Luis Arce, Yanine Áñez, y ahora alega que podría ser. Discontinuos. Podría ser. Sí, estas posibilidades fácticas en este momento han sido descartadas totalmente por el Tribunal Constitucional. Es el derecho vigente, no maten al mensajero. Evo Morales no puede ser candidato ni a diputado, ni a senador, ni a vicepresidente, ni a presidente. Eso lo ha dicho el Tribunal Constitucional en este momento. Ese es el derecho vigente. Ahora, ¿dónde viene la discusión y dónde viene el debate? En este momento se va a producir algo que es un vacío en la legislación electoral. Si el 13 de agosto se inscriben candidatos, porque podrían inscribirse todavía candidatos de binomio, presidente y vicepresidente, hasta 3 días antes de la elección, no se puede pedir su inhabilitación. Es un problema de nuestra legislación. Si alguien se inscribe el 13 de agosto, tiene en esos 3 o 4 días una inmunidad legal que le permitiría estar en el acto electoral del 17, inclusive sin un control de ningún tribunal, ni el electoral ni el constitucional. Eso me parece a mí un exceso en la interpretación, pero es algo que ya se está manejando, que aparezca alguien con un folder con los papeles de Evo Morales y lo inscriba el 13 de agosto y utilice este vacío normativo para que él pueda ser parte de los resultados del 17 de agosto. Me parece un exceso, pero es algo que se está discutiendo y analizando a nivel jurídico constitucional en este momento. Me parece un exceso porque el Tribunal Constitucional y el Tribunal Electoral tienen que preservar primero verdad material, tienen que preservar el sentido jurídico de las instituciones y no debería ocurrir, pero seguramente hasta el 17 de agosto va a pasar mucha agua bajo el puente. Por eso te resalto que estoy opinando sobre el derecho vigente el jueves 24 de julio del 2025. Última pregunta, agradeciéndote por tu tiempo y por el análisis tan exhaustivo que nos has hecho para comprender toda la problemática de la justicia, también vinculada a la política,
Y esto tiene que ver con los sacudones que se han generado entre el Tribunal Constitucional y el Electoral. Hay que hacer algo ahí y hay que hacer, yo creo que ajustes en la ley electoral, en la ley de partidos políticos y también en las limitaciones que hay que ponerle al Tribunal Constitucional, que en determinado momento parecía que hacía y deshacía como se le venía en gana en el país. Definitivamente, yo creo que un modelo debería ser el de Costa Rica. Deberíamos tener al Tribunal Constitucional como una sala del Tribunal Supremo de Justicia. La sala cuarta en Costa Rica cumple ese rol. En Uruguay el Tribunal Supremo hace de constitucional, en Argentina también. En general el modelo de traer, es el modelo alemán el que tenemos, concentrado, difuso, es un híbrido que no ha funcionado. Tenemos que ajustarlo. El constitucional debería ser una sala del Tribunal Supremo. Lo electoral me parece que pasa por las personas. Yo creo que lo electoral tiene un componente jurídico muy fuerte, o en el electoral se organiza el tema de forma que abogados decidan en materia jurídico-electoral. El derecho electoral es complejísimo, es tan difícil o más que el derecho judicial, está avanzando mucho. Financiamiento a partidos políticos, acceso, igualdad, equidad, todo lo que tiene que ver con la habilitación e inhabilitación es toda una rama del derecho que está en este momento en mucho auge, que es importante. Y hay algo que yo siempre digo, cuando fui magistrado del Tribunal Supremo, hacía mis sentencias, hacía mis decisiones, mis autos supremos, no permitía que nadie las haga, pero creo que era una excepción. La mayoría de las autoridades a ese nivel tienen tienen grupos de asesores que les hacen el trabajo previamente. Y eso me parece que puede ser delegación de funciones y puede ser problemático. Y en materia electoral es crítico. En materia electoral, los 7 vocales deberían poder tener la capacidad de decidir lo que su conciencia y su conocimiento les mande. Pero cuando tú tienes profesionales que pueden ser brillantes, que no son juristas, lo que hacen es lo que les dice un abogado, un asesor o la opinión pública. Y eso es lo que nos ha llevado a todos los problemas electorales. El hecho de que no tengamos juristas en el Tribunal Electoral, que los 7 no sean juristas, me parece que es el problema. Un modelo mixto podría ser que el tribunal de los 7 tenga 4 que sean juristas y ellos vean todo lo electoral, jurídico, y 3 que tengan otras profesiones y que puedan ver otras temáticas. Puede ser complejo eso, pero necesitamos hacer un ajuste porque lamentablemente hay algún vocal que hace papelones permanentemente. No vale la pena salir a contradecirlos porque realmente son cosas descabelladas las que plantea, pero definitivamente no tener juristas del más alto nivel en ese tribunal es una de las barbaridades que hacemos solamente en Bolivia. Es un tema de altísima complejidad el Tribunal Supremo Electoral y tenemos gente que ni siquiera es abogado decidiendo en temas jurídico-electorales. Esto es muy grave. Lo que está pasando necesita también un ajuste serio en el tribunal que termine el 20 de diciembre. El próximo parlamento que elegimos los bolivianos en agosto, que entra en funciones el 8 de noviembre, va a tener que elegir por 2/3 a 6 vocales electorales y el cronograma electoral de las municipales y gobernaciones va a estar corriendo, porque en marzo tenemos elecciones a nivel subnacional. Viene un tema complejo, no es que el 8 de noviembre terminamos de ser invitados los constitucionalistas, juristas, a programas como el tuyo. Vamos a tener mucha tela que cortar todavía hasta marzo del próximo año. Bien, Iván Lima, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido una explicación verdaderamente que satisface mis expectativas, porque yo no quiero hacer programas de coyuntura. Nos conocemos desde hace muchísimos años y sabemos que hay momentos en que hay que analizar las cosas de una manera más estructural y con visión de horizonte en el tiempo, con visiones de mediano y largo plazo. Muchísimas gracias y a ustedes también por su atención. Seguimos con un nuevo programa de Cable a Tierra la próxima semana. Buenas noches. Tierra con Julio Peñalosa Bretel.